Bitcoin acaba de recuperar el nivel que normalmente separa la recuperación del rechazo, pero la parte interesante no es el rompimiento en sí, sino lo que está ocurriendo debajo de la superficie. Las pérdidas realizadas están disminuyendo. Los holders a largo plazo no están distribuyendo en gran medida, y los traders de futuros han estado apostando en la dirección equivocada otra vez. Así que la pregunta ahora es simple. ¿Es este el inicio de un verdadero cambio de régimen o es solo otro rally fallido hacia la resistencia? Así que vamos a analizarlo. Hemos estado subiendo de manera bastante convincente aquí y hay muchos niveles que la gente está observando en este momento. Pero para mí, los dos niveles más importantes en el gráfico son, sin duda, el precio realizado de los holders a corto plazo y la verdadera media del mercado. Estos son probablemente los dos niveles de costo en cadena más críticos que puedes comprender, porque te indican dónde están posicionadas las diferentes partes del mercado y dónde es probable que vendan con ganancias o pérdidas, y dónde tiende Bitcoin a cambiar entre regímenes alcistas y bajistas. Ahora, un repaso muy rápido. El precio realizado de los holders a corto plazo es el punto de presión del mercado, es el costo promedio de las monedas que se han comprado aproximadamente en los últimos 5 meses. Así que básicamente es la parte más nueva y reactiva del mercado. Y cuando Bitcoin cotiza por debajo de ese nivel, los compradores recientes están en pérdidas y la tensión aumenta, y los repuntes a menudo se venden simplemente para salir sin pérdidas. Pero cuando el precio lo recupera y luego lo mantiene, esos mismos compradores vuelven a estar en ganancias, la presión disminuye y el mercado puede empezar a comportarse menos como un mercado bajista y más como una recuperación. Y la verdadera media del mercado es una versión más limpia y estructural del costo base del mercado o del precio realizado. Y esto nos indica el costo promedio de adquisición de todo el suministro de Bitcoin. Pero el problema es que no todo el suministro está económicamente activo. Algunas monedas están perdidas, otras están permanentemente inactivas y algunas simplemente han salido del mercado por completo. Así que la verdadera media del mercado ajusta eso, elimina el peso muerto y nos da una mejor estimación del costo base del Bitcoin que está siendo activamente mantenido. Y por eso esta zona aquí importa bastante. Actualmente ambos niveles se encuentran alrededor de la región de 78 a 79 mil dólares. Así que esta área es decisiva. Ahora hemos superado firmemente este nivel, que es exactamente lo que los alcistas querían ver. Pero lo importante ahora no es solo la ruptura en sí, sino si Bitcoin realmente puede mantenerse por encima de ella. Porque superar un nivel clave de costo base es solo el primer paso. La verdadera confirmación llega cuando el precio regresa, vuelve a probar ese nivel y se niega a romperlo hacia abajo, y es ahí donde la resistencia comienza a convertirse en soporte. Y es cuando el mercado empieza a demostrar que la recuperación es real y no solo otro intento fallido de superar la resistencia. Así que, a partir de aquí, no quiero ver que Bitcoin sea rechazado directamente por debajo de la zona de 78 a 79 mil dólares. Queremos ver que esta área se mantenga como un soporte fuerte, porque si lo hace, estructuralmente, esto sería una señal muy importante de que el mercado está comenzando a alejarse de este régimen bajista en el que hemos estado durante un tiempo. Ahora, una de las formas clave en que podemos evaluar si el cambio realmente está ocurriendo es observando las ganancias y pérdidas realizadas. Y este es uno de los conceptos on-chain más importantes que debes entender, porque no se trata solo de ganancias o pérdidas no realizadas o en papel, y esencialmente de lo que la gente está sintiendo. Esto es la ganancia y la pérdida que realmente se ha ejecutado en la cadena. O en otras palabras, cuando las monedas se mueven, podemos comparar el precio al que fueron adquiridas por última vez con el precio al que ahora se están gastando. Y si se han movido a un precio más alto que su costo de adquisición, entonces es una ganancia realizada. Y si se han movido a un precio más bajo que su costo de adquisición, entonces es una pérdida realizada. Y lo que estamos viendo aquí es la ganancia y pérdida neta realizada. Así que eso significa que si sumamos todas las ganancias realizadas en la cadena en un día en particular y luego sumamos todas las pérdidas realizadas en la cadena ese mismo día, ¿cuál es el resultado neto? Y si el resultado es positivo, es decir, se están realizando más ganancias que pérdidas, se muestra en verde. Y si el resultado es negativo, es decir, se están realizando más pérdidas que ganancias, entonces se muestra en rojo. Y lo que podemos ver aquí, cuando hacemos zoom, es que desde diciembre del año pasado, Bitcoin ha estado en un régimen de pérdida neta realizada, y eso es muy típico de los mercados bajistas. Porque en los regímenes bajistas, los inversores se agotan. Compran a precios más altos, el precio cae y eventualmente capitulan. Venden incluso cuando están en pérdida, dejan de preocuparse por la tesis a largo plazo y solo quieren que el dolor termine.
Y esa es exactamente la razón por la que los regímenes de pérdida realizada son tan importantes. Demuestran cuándo el mercado está expulsando a los inversores débiles y cuándo los compradores de niveles más altos están rindiéndose. Y a menudo aparecen cerca de las etapas finales de las fases bajistas. Pero lo interesante en este momento es que volvemos a positivo por primera vez en más de 5 meses. Es decir, por primera vez en toda esta fase bajista, ahora la gente está realizando más ganancias que pérdidas en la cadena. Y eso es increíblemente constructivo porque normalmente es una de las primeras señales de que el mercado se está recuperando. Y nos indica que el precio se ha recuperado lo suficiente como para que más participantes puedan vender con ganancias en lugar de pérdidas. Y también nos dice que el comportamiento de capitulación forzada que solemos ver se está desacelerando. Y cuando miramos hacia atrás en los mercados bajistas anteriores, este tipo exacto de cambio a menudo ha marcado la fase de recuperación. Esto no significa que el precio no pueda bajar más desde aquí, ni que volvamos instantáneamente al modo de mercado alcista. Esto indica que el comportamiento del mercado está cambiando. Destaca algo importante al alejarnos. En dólares, este fue el mercado bajista con mayores pérdidas históricas de Bitcoin. La magnitud de las pérdidas realizadas en términos de dólares fue enorme. Pero en términos de BTC, en realidad fue una de las más moderadas. Y eso puede sonar extraño al principio, pero tiene sentido cuando entiendes cuánto ha madurado Bitcoin. Obviamente Bitcoin es un activo mucho más grande de lo que era en ciclos anteriores, y la capitalización de mercado es mucho, mucho mayor. La base de inversores es más grande y la presencia institucional también es mayor. Así que cuando Bitcoin cae hoy en día, las pérdidas en dólares parecen absolutamente enormes en comparación con ciclos anteriores. Pero cuando mides esas pérdidas en términos de BTC, la cantidad real de Bitcoin que se está capitulando no es tan extrema como en mercados bajistas anteriores. Y por eso es tan importante analizar estas métricas tanto en términos de BTC como en términos de USD. Ahora bien, el tema principal de conversación, como siempre, son los tenedores a largo plazo, porque normalmente los tenedores a largo plazo son el grupo que más importa en los puntos de inflexión importantes del ciclo. Tienden a acumular durante los periodos de debilidad, soportar la volatilidad y luego distribuir cuando el mercado se fortalece. Y históricamente suelen ser quienes marcan las etapas finales de los mercados alcistas, porque cuando los tenedores a largo plazo empiezan a tomar ganancias de manera agresiva, efectivamente transfieren la oferta a los compradores más nuevos y emocionales. En este ciclo, la distribución de los tenedores a largo plazo ocurrió en 3 etapas principales, lo cual ya es una diferencia en sí misma. La primera etapa fue en abril de 2024, durante el rally hasta los $70,000, y esa fue la primera gran ola de toma de ganancias por parte de los tenedores a largo plazo, ya que Bitcoin alcanzó nuevos máximos y volvió a llegar una fuerte demanda. Y la segunda etapa llegó durante el rally de noviembre de 2024 hacia los $100,000, donde nuevamente vimos una ola significativa de tenedores a largo plazo tomando ganancias en medio de la fortaleza del mercado. Y luego, la tercera etapa principal llegó justo después del pico del ciclo, en noviembre de 2025, donde vimos una toma masiva de ganancias y distribución por parte de los tenedores a largo plazo a pesar de la caída en el precio, lo que contribuyó a una gran venta masiva cuando esas monedas antiguas salieron del mercado. Pero lo alentador en este momento es que, a pesar de este reciente rally, el nivel de tenedores a largo plazo que están realizando ganancias sigue siendo muy bajo. Y eso es muy importante porque si los tenedores a largo plazo estuvieran vendiendo agresivamente en este movimiento, yo sería mucho más cauteloso. Eso sugeriría que las manos más fuertes están usando este rally como liquidez de salida y que es muy probable que veamos precios más bajos próximamente. Pero ahora mismo, eso no es lo que estamos viendo. La toma de ganancias por parte de los tenedores a largo plazo sigue siendo relativamente contenida y eso significa que la parte más experimentada del mercado aún no está distribuyendo fuertemente en este rally. Y eso deja la puerta abierta y un mayor potencial alcista sí, y es un gran sí, la demanda sigue entrando. Ahora, cambiando al lado de las pérdidas de la ecuación, hay algo que todavía quiero ver desacelerarse un poco si este rally va a continuar de manera adecuada, y esos son los tenedores a largo plazo que están vendiendo en pérdida. Y al principio, eso puede sonar un poco confuso, porque podrías pensar, ¿cómo es posible que los tenedores a largo plazo estén vendiendo en pérdida ahora mismo? ¿Acaso no son los tenedores a largo plazo el dinero inteligente que ha estado guardando monedas durante años? Pero como sabemos, un tenedor a largo plazo se define por la antigüedad de la moneda. Cuando una moneda alcanza los 5 meses de antigüedad, pasa a ser de un tenedor a largo plazo. Esto significa que parte del suministro actual podría no pertenecer a inversores veteranos que compraron hace años. Quizás sean de quienes compraron cerca del máximo anterior, resistieron la baja y ahora, tras envejecer lo suficiente para ser inversores a largo plazo, venden en este rebote.
Así que no es exactamente el dinero más inteligente. Es más bien una capitulación tardía de personas que compraron demasiado caro, aguantaron el dolor y ahora están usando este repunte como una oportunidad para simplemente salir. Ahora, para ser claros, la cifra que estamos viendo aquí no se acerca en absoluto a la magnitud de los mercados bajistas anteriores, donde hubo una capitulación generalizada en todo el mercado. Pero aún necesitamos que este comportamiento desaparezca si Bitcoin va a superar y alcanzar nuevos máximos históricos desde aquí. Porque si cada repunte es recibido con tenedores en pérdidas vendiendo en la fortaleza, se crea una oferta superior, lo que ralentiza el mercado y hace que cada ruptura sea un poco más difícil. Así que esta es una de las cosas clave que estaré observando. El repunte es constructivo, pero quiero ver que la realización de pérdidas de los tenedores a largo plazo siga disminuyendo, y eso sugeriría que los últimos focos de ventas en el suelo y capitulación tardía finalmente están siendo absorbidos. La dominancia de liquidaciones compara si se liquidan más posiciones largas o cortas. Los puntos rojos indican que las largas sufren más liquidaciones, usualmente cuando el precio cae y se elimina el apalancamiento. Los puntos verdes muestran lo contrario. Las posiciones cortas son las más afectadas. Y eso usualmente ocurre cuando el precio está subiendo y los vendedores en corto se ven obligados a cerrar. Y lo que podemos ver aquí en la tendencia suavizada es que acabamos de presenciar la mayor concentración de liquidaciones de cortos desde el inicio del último mercado alcista, y eso es bastante significativo. Nos indica que gran parte de este repunte ha sido impulsado por cortos que han sido forzados a cerrar. Los traders estaban posicionados esperando una mayor caída, pero el precio se movió en su contra y luego se vieron obligados a salir. Ahora bien, eso no significa que Bitcoin no pueda seguir subiendo desde aquí. Obviamente sí puede. De hecho, los repuntes fuertes a menudo comienzan precisamente con este tipo de incredulidad y comportamiento de short squeeze. Pero lo que sí significa es que debemos ser realistas. Cuando se produce una concentración muy grande de liquidaciones de cortos, también puede significar que parte del combustible inmediato para el repunte ya se ha utilizado. Así que si muchos de los cortos ya han sido eliminados, entonces el mercado podría necesitar nueva demanda para seguir subiendo. Así que esto normalmente indica que podría haber una desaceleración, consolidación o incluso una nueva prueba en algún momento, incluso si la estructura general sigue siendo constructiva. Y por eso la región de 78 a 79 mil dólares es tan importante. Si Bitcoin puede mantenerse por encima del precio realizado por los holders de corto plazo y de la media real del mercado, mientras el perfil de ganancias y pérdidas sigue mejorando y el financiamiento se mantiene neutral o negativo, entonces el escenario sigue siendo muy constructivo. Pero si Bitcoin pierde ese nivel nuevamente y empieza a haber renovadas pérdidas de los holders de largo plazo y toma de ganancias en la resistencia, entonces el repunte se vuelve mucho más cuestionable. Así que para mí, el resumen es que Bitcoin ha recuperado una de las zonas de base de costo más importantes de todo el mercado, y la toma de ganancias sigue siendo sorprendentemente baja a pesar del repunte. Los holders de largo plazo aún no están distribuyendo en gran medida. Pero a pesar de todo eso, las liquidaciones en futuros muestran que muchos de los cortos ya han sido forzados a salir. Y todo esto es muy constructivo, pero el mercado todavía tiene que demostrarse a sí mismo. La clave ahora es si Bitcoin puede mantener esta zona de 78 a 79 mil dólares como soporte. Y si puede hacerlo, entonces esto empieza a parecerse menos a un repunte de mercado bajista y más a la etapa inicial de una verdadera recuperación. Pero si volvemos a rechazar por debajo de ese nivel, entonces todo esto se vuelve mucho menos convincente. Así que este es el campo de batalla. La recuperación ya ha ocurrido, la estructura en cadena está mejorando, y el mercado de derivados, como siempre, ha estado apostando en la dirección equivocada. Pero ahora Bitcoin necesita hacer lo más importante, necesita mantenerse. Así que espero que todo esto les haya resultado útil. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.